Buenos días a todos. Pues en el día de hoy quisiera hacer como un repaso del, del tema del feminismo dado por la anciana Tess y, y como que aportáramos entre todas los conceptos entendidos. Ya estás grabando, ¿verdad? Sí, ya. Yo encontré una definición del feminismo y era como algo poético. Comparaban el feminismo con las olas del mar. O sea, que tenía, que eran como unos vaivienes. O sea, había momentos en que se lograba las metas, como había momentos que no, que tenía como el mismo patrón. Y, eh, y pues como le explicaba, como se explicaba en los videos, el feminismo ha sufrido como unos avances, unos avances y o sea, como se ha logrado eh, las metas que al principio se veían más, era como más tangible porque eran normas lo que se lograban. Pero en este punto de la historia ahora mismo no se, o sea, es como muy confuso. No hay como una definición en sí. Hay algunos autores que describen tres olas, hay otros que describen cuatro olas, pero no hay como una, o sea, como en la primera y segunda ola que fueron como muy definidos, con límites, o sea, que se sabía, empezó aquí, terminó acá, se logró esto, esta fue la meta, se luchó por esto. Eso no lo hay casi ni en la tercera ni en la cuarta ola del feminismo. Entonces tenemos la primera, por ejemplo, yo quería primero saber para ustedes qué es el feminismo. Yesenia. Pues es un movimiento que lucha por restablecer los derechos de las mujeres. Sí, Y por restablecer la igualdad también. Ujú. sí, yo también leí en otra parte que es eh, para restablecer la igualdad tanto política, social, económica de la mujer. Eh, yo voy a tratar como de describir sobre todo la primera y la segunda ola, que fue en donde más encontré información. Entonces tenemos que está la primera ola, sí, la primera ola, que ya se da como a finales del siglo XVII hasta mediados del siglo XIX, ¿ya? Entonces esta ola se le nombra como con A de humanas, porque aquí las feministas eh, buscaban reivindicar como la naturaleza de las mujeres, ¿ya? Porque es que la opresión que tiene la mujer, que tiene el hombre sobre la mujer, o sea, es tan marcada que uno no era como, no lo tenían en cuenta como un ser humano, ¿ya? Entonces la mujer tuvo que demostrar su naturaleza y decir, hey, ¿sí me entiende? Y yo siento que eso es como muy duro, ¿no? Cuando yo leía como ese texto de que hacerse notar de que son humanas, de que somos humanas, de que sí existimos, era tanto estar subyugada al hombre que, o sea, como no tenía ni voz, ni voto, ni nada. Entonces,
Aquí en esta primera ola se logran, se logran superar como esa parte, o sea, parte legal, que es el voto, a la adquisición de la propiedad. Es como esa parte de los derechos inalienables que ya venían luchando, por ejemplo, la raza negra y todo eso, los hombres. Pero las mujeres apenas hasta este momento es que pues empiezan. Sin embargo, sí, eso fue como para los años 1790, así que empiezan eh, la, perdón, por los años 1790 en Francia una mujer escribe los derechos de la mujer, ¿ya? Entonces, el nombre es, o sea, el primer acto feminista fue en 1791, enunciando la ausencia de la mujer en los derechos fundamentales del hombre, declarando los derechos de la mujer y la ciudadana. Eso se debe a una francesa, Olympe de Garges. Y por haber hecho esto, fue asesinada en la guillotina poco tiempo después. Más tarde, en 1792, la inglesa eh, Mary ya también publica la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Sin embargo, 100 años antes, en 1620, por allá en 1650, había Sor Juana, que también era una filósofa y escribió libros sobre como esa opresión que sentían las mujeres. ¿Ya? Siempre ha existido como mujeres que estaban en contra de todo esto. Entonces, en esta primera ola es como ese reconocimiento de, de la naturaleza de la mujer. En la segunda, bueno, en este artículo encuentro que esta primera ola se divide en cuatro tendencias de pensamiento-acción. Se divide en cuatro. Entonces tenemos el primero, que es el movimiento sufragista. Este movimiento comienza la reivindicación del derecho al voto de las mujeres y es la lucha en la que más se ha descrito como el logro principal de la primera ola. ¿Ya? Después tenemos el feminismo socialista. Y aquí se propone se propone la vuelta, o sea, aquí comienzan a ver como las comunidades más pequeñas para desarrollar la igualdad tanto social como del sexo. ¿Ya? Tenemos el feminismo marxista. Y acá se ofreció una nueva explicación de la expresión de las mujeres y una nueva estrategia para su independencia. Aquí le hacen mucho énfasis mucha atención a la explotación económica y sexual de la mujer. Y está el movimiento anarquista. Y aquí se cuenta, o sea, se contó con numerosas mujeres que contribuyen a la lucha de la igualdad, a pesar de que los varones de este movimiento mm, no, o sea, tuvieran posturas anti-igualitarias. Ya, entonces como esa lucha de la igualdad que teníamos. O sea, esto fue en la primera ola y estos son como tendencias.
de pensamiento, acción. Eh, yo estoy haciendo como un resumen de lo que leí aparte, lo que entendí. Pero si ustedes quieren aportar, también pueden aportar y después trataré como los puntos más específicos de los videos. ¿Qué me pareció Nena, interesante? solo quería preguntarte si esas cuatro tendencias se han mantenido. No, No sé. no, Ah, ya, ok. no. O sea, yo no le he visto que se mantengan buscando en los temas. Es como más como mostrando como la historia de cómo se ha ido evolucionando. Porque lo que yo decía al principio, ahora mismo actualmente hay mucha confusión, no es como uno, o sea, eh, el feminismo da para mucha, o sea, es muy difícil ponernos como de acuerdo en un punto, ¿verdad? Por, yo creo que es como por ese mismo tema de que no estamos como seguras de qué somos, digo yo acá, pensando en. Cuando yo leo estos temas y, por ejemplo, y veía los estudios de la ancianatez, eh, es como que las mujeres no definen qué somos. No hay como una definición. O sea, estábamos tan subyugadas, o sea, tan oprimidas y hay tanta desigualdad y lo tenemos como tan interiorizado y normalizado que es como difícil tener un solo consenso. Entonces, es muy diferente la, los pensamientos, las tendencias que se pueden abrir. ¿Ya? Por eso a veces hay mujeres que no están de acuerdo con las feministas y en unos aspectos hay hombres que critican mucho eso, una cosa, porque es que hay muchas formas de pensar diferentes. Ujú, En ya. la, Gracias. en la segunda ola, en la segunda ola, acá eh, aquí buscan la igualdad ante la ley, la igualdad desde las diferencias naturales. Entonces aquí, en esta segunda ola, se propone entre 1950 a 1980, ¿ya? Y busca desvelar la desigualdad no oficial, ¿ok? O sea, apelar a la sexualidad de las mujeres de manera de apropiación de su cuerpo y consiguió debates sobre la mujer en la familia y en el trabajo. Ya, de aquí es donde se viene como esos conceptos que hablaba la Senate ¿cómo es? De lo privado es político, ¿cómo es? Yesenia? Se me escapó ahora. Lo personal, sí, lo Lo personal es personal es político. político. Ahí es donde hubieron feministas activistas que crearon también el libro de la mística de la feminidad, de lo femenino, ¿ya? Y entonces en este contexto donde están como mostrando esa parte, se logran derechos sexuales, derechos reproductivos y se comienza a gestar ese derecho a no reproducirse, ya, porque es que la mujer era como visto como la máquina para tener hijos. Y eso era algo muy revolucionario en donde que una mujer dijera no quiero tener hijos. Acá también hay una división de tendencias de pensamiento a acción. También se dividen. Y entonces tenemos el feminismo liberal, eh, que define a la mujer como una desigualdad, no como una opresión, y postula la reforma del sistema para lograr la igualdad. Ya aquí en este feminismo liberal, eh, o sea, ellas quieren tener como la igualdad en las leyes, pero ella no, o sea, aquí no se siente que se están oprimiendo, sino que eh, es como aceptar las, digo como entre comillas, las diferencias entre el hombre y la mujer, eh,
pero que tengan los mismos derechos civiles, o sea, los mismos derechos legales, ¿ya? Pero o sea, como que se acepta esas diferencias. La anciana T, ella profundiza en estos tres, son tres, la división de esta tendencia y ahorita entonces profundizo sobre esto. Está el feminismo radical, y es el que menos ha sido querido, es el más desconocido, decía este artículo, y busca luchar contra el patriarcado, desestabilizar, o sea, ellos, la lucha es desestabilizar la, la división sexual en el trabajo, ¿ya? O sea, mostrar que somos iguales totalmente. Y la lucha es contra ese patriarcado y contra el sistema en tal. O sea, o sea, quieren quitar como esa estructura, esa base de la sociedad y hacerla nueva. Es la que veo más difícil, pero es como la que más tiene sentido. Está el feminismo de la diferencia. Que yo creo que o sea, en el video no se trabó. Entonces este feminismo es el que tiene más aceptación por la sociedad y, y es calificado como políticamente correcto. Cuando yo leía sobre esta tendencia, tú te das cuenta que eso es lo que te enseñan. Por ejemplo, es lo que siempre te inculcan como en los colegios, la sociedad, en la universidad, en todo siempre te dicen como, por ejemplo, eh, busca recatar y valorar lo que es considerado femenino, haciendo que ser mujer sea bonito. Cuando tú lees esto y esta forma, así como tan romántica, y eso me acuerdo como el Día de la Mujer, el Día de la Madre. O sea, son como fechas en que la sociedad habla de que, ay, que lo más lindo es la mujer, que su manera maternal, de que su cuidado, de que queríamos sin ustedes, que el mundo no puede estar sin... No sé si les recuerda como a esa parte. Sí, Sí, o sea, esas fechas son como el resultado del pensamiento respecto a la mujer. Exactamente. O sea, yo leía eso y ya como que ni me provoca que me feliciten en nada de eso. Entonces sí, porque aquí, o sea, como busca rescatar eso y valorar lo que es considerado femenino, para que en efecto ser mujer sea hermoso, o sea, o sea, como para que la mujer esté contenta con el rol que la sociedad le asigna, ¿ya? Y, y ellos asumen que las mujeres y los hombres son diferentes, pero que ante la ley deben ser iguales. Asume que la equidad es la solución de este problema, ¿ya? Y eso era lo que explicaba la anciana Tess en el feminismo cultural, que era como el de la falsificación, que si el Papa fuera feminista fuera en esta tendencia, porque, este, o sea, ellos asumen que la mujer es diferente, o sea, que es comprensiva, que es más cuidadosa, que tiene esa... O sea, asumen que hay unas diferencias como innatas entre el hombre y la mujer y pues que se rescata una cosa de la otra, tanto del hombre como de la mujer. Pero si uno se pone a ver, en realidad todo eso es puro sexismo. Entonces no hay una verdadera, o sea, no hay un verdadero cambio, no hay un verdadero igualdad, o sea, no hay una verdadera igualdad, ¿ya? Entonces no es como justo. No sé, ¿alguna pregunta hasta ahora?
No, está claro. Ok, entonces, resumiendo lo de los estudios, ella define el, el sexismo, que es el nombre que el feminismo ha usado para explicar cómo se refuerza o se mantienen las desigualdades sociales entre hombres y mujeres a través de normas, valores y actitudes. ¿Ya? Entonces, para el feminismo radical, o sea, la sociedad está basada, o sea, totalmente como en un sexismo y, o sea, y ella busca cambiar todo, o sea, cambiar esa base. Eh, el feminismo liberal, en cambio, es aquel feminismo, la anciana te explicaba y tiene unas imágenes súper, me parecieron como impresionantes de cómo se atacaba a las feministas, ¿ya? En lo largo de todo ese recorrido en la lucha de las mujeres. Y era atacada, o sea, la atacaron por la apariencia. Entonces las feministas eran amargadas, porque no tenían marido, feas, si no eran lesbianas. eh, o sea, vendieron una imagen del feminismo donde eh, o sea, lo que buscaban era como que las otras mujeres no se unieran a este movimiento, atacando la apariencia y aquí es como donde crece ese de que a la mujer se le da mucho valor por lo que muestra, por lo que, por lo que enseña, por lo que es físicamente, ¿ya? Entonces, este feminismo se basa en como que en ese empoderamiento en lo que si yo le digo, o sea, está bien, ¿ya? O sea, así sean esclavas de la belleza, esclavas del sistema, si ellas eligieron eso, entonces ellas están empoderadas y eso es un feminismo. Pero en realidad ese es como, yo creo que es como un feminismo de ilusión, o sea, de una ilusión que yo creo que es difícil como de alcanzar y cuando tú analizas eso y todos esos problemas que hay, por ejemplo, con las redes sociales, los suicidios de las niñas, el problema de los trastornos alimentarios, o sea, todo por lograr ese estándar de belleza de la no celulitis, de estar delgado, del cabello largo, del cabello bonito, de quemar, o sea, de tantas cosas. Entonces, aquí es donde yo veo como, o sea, el mundo prácticamente lleva como estos dos feminismos, tanto el feminismo cultural como el feminismo liberal, es donde más está agarrado. Porque si te pones a ver, las mujeres hoy en día es como una competencia de quién es más linda. Escucho opiniones. Sí, total. Y es como algo que se nos ha enseñado desde tan pequeñas esferas en la sociedad que uno lo tiene muy arraigado a sus creencias, ¿no? Que esa es la búsqueda de identidad que muchas mujeres han abrazado, porque es la identidad que se ha vendido, de una mujer bonita igual a una mujer valiosa. Exactamente. Que Sí, mujer y otro, exitosa, ajá, es aquella que logra No escuché. que una mujer, o sea, como nos venden, una mujer exitosa es aquella que también logra como con esos estándares que tú decías hacia atrás, que tú nos estabas indicando. Sí, o sea, cuando tú comienzas a leer sobre estos temas y a ver estas tendencias, o sea, y analizar más.
de esa parte de ese feminismo liberal y ese feminismo cultural, que es lo que más te han enseñado desde niña. No sé ustedes, pero a mí me dio como confusión en mi interior, ¿sí me entiendes? O sea, porque entonces, a ver, entonces uno como que duda de por qué hace ciertas cosas, ¿ya? ¿Ustedes no les pasan eso? Sí, claro. Empieza uno a cuestionar muchos de los hábitos que tiene, sí, cuestionarse el porqué y precisamente porque ataca eso, la identidad con la que nos han educado todo el tiempo. Entonces es difícil también. Sí, o sea, es muy complicado. Eh, por ejemplo, la lucha de hoy en día de las feministas y sobre todo de las radicales, o sea, esa guerra que le han hecho de la apariencia, de la burla, eh, sigue aún hoy en día. Y cuando tú analizas, es cierto, porque cuando tú ves esa protesta de la feminista y la ves con unos atuendos y la ves así como, o sea, a ti te parece que son como feas, ¿sí me entiendes? O cuando hablan ese tema del aborto, o por ejemplo la del LGBT, o sea, la lesbiana, la homosexual, o sea, todo eso, a ti como que, uy, no, o sea, te venden esa imagen que está tan mal que tú rechazas eso y eso es lo que en realidad quiere como el sistema ya, que tú no quieras hacer el cambio como desde la raíz y tú ves esas personas que están como mal, porque no llevan ese estándar que nos están inculcando desde que nacimos prácticamente. No sé si tienen alguna pregunta. No, yo no. Bueno, resumiendo un poco los estudios, la anciana Tess explicaba que, por ejemplo, este feminismo cultural, que si el Papa fuera feminista fuera y ella ha mandado noticias en, en los grupos de WhatsApp, por ejemplo, de papel, de puestos de importancia que se le ha dado a una mujer, o sea, de esta, como uno cree que es como avance, como que logros, pero en realidad en sí no se deja ese sexismo, en sí no se logra como ese cambio de raíz. Entonces se habla como que esta es como la falsificación o sea, como una falsificación de qué tendencia tiene el movimiento, ¿ya? O sea, cualquier persona podría confundirse muy fácilmente y creer que está bien. También se aclara como otro punto que, por ejemplo, cuando al principio del mensaje que se hablaba que era bueno como el republicanismo y demócrata, que se hablaba de la libertad, eh, por ejemplo, eh, o sea, cuando uno es derecha, conservador, eh, de la extrema derecha, y tú quieres tener como ese cambio de actitud y escuchaste este mensaje de libertad y lo cambiaste como por los tacones, pestañina, eh, todo ese estándar, entonces tú te conviertes como en este feminismo liberal, ¿ya? Que lo que yo entendí era que que a muchas les pasó como esto, ¿ya? Entonces, porque este es como la corriente que la derecha más, o sea, que la extrema derecha, o sea, es como más compatible esta tendencia con este tipo de personas conservadoras de la extrema derecha. ¿Sí me entiende lo que quieren decir? No sé si me dé a entender.
Hola, Más o menos puedes retomar la idea. del feminismo liberal o Sí, también del cultural. no, del liberal. O sea, por ejemplo, ella hablaba como de las mujeres, o sea, eso fue lo que yo entendí, estoy hablando de lo que yo entendí. Ella hablaba de las mujeres como del movimiento, que cuando escucharon ese mensaje a principios del 2019, que donde hablábamos que, por ejemplo, que el republicanismo era malo y el demócrata era bueno, o de la libertad, cuando se pensó este mensaje del libre albedrío que se dio en el movimiento, que muchas mujeres se cambiaron como a ese tema de tacones, o sea, que se fueron a la apariencia, que se empoderaron con eso. En realidad es porque su esencia es esa, ¿sí me entiendes? De derecha, nunca. Es como cambiarle como otra perspectiva, otro nombre. Porque si tú analizas en la sociedad, por ejemplo, estas mujeres que son cristianas, conservadoras. También obviamente ahí caben las liberales, las que no son eh, eh, como el libertinaje, diría yo. Ahí también caben, pero si tú miras la mayoría de la sociedad que es conservador, derecho, así, se aferra a ese estándar de belleza que las mujeres, o sea, que como tú decías, que lo valioso de una mujer es la belleza, a que tiene que estar bien arreglada, ¿sí me entiendes? Sí, sí, ahora sí te entiendo. Estás compartiendo pantalla porque no se está viendo. No se está viendo, No, anda, aunque no he hecho mucho. O sea, en ningún momento se vio. sí, un momento. Ah, Ah, ok, sí, no, no nos hemos perdido mucho. sí. Entonces, entonces está esa como esas tres tendencias. Y está el feminismo radical que no buscar eso, ¿sí me entiendes? Es como busca el cambio más, o sea, el cambio se quiere como desde adentro, como desde la base. Y ven como el sexismo en todo. Yo aquí pensando, Ana, porque tú siempre que ves estos temas, tú te confrontas internamente, ¿ya? Y yo creo que uno ha tenido como de estas tres tendencias de todo un poco. No sé si a ustedes las ha pasado. Sí, 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 sí. Precisamente porque, o sea, no entendía bien, empezábamos a mezclar. Ujú. Sí, porque yo hasta en la universidad y eso nos enseñan que somos diferentes, o sea, que la mujer y el hombre es diferente. Entonces yo también creía eso de que el hombre y la mujer se complementan, de que la mujer es buena para unas cosas y los hombres malas para otras, de que cosas así, hay tantas como dichos sexistas que tú lo tienes o sea, adherido dentro, o sea, súper adherido que tú crees eso, ¿sí me entiendes? Y en la parte liberal también, eso es lo que siempre te han enseñado. Sin embargo, yo en esta parte siempre he luchado como más, porque, por ejemplo, mi mamá me regañaba para que me maquillara y a mí no me gustaba el maquillaje. O, por ejemplo, cuando tenía que usar tacones altos y yo decía, oye, pero ¿por qué al hombre se le toca fácil? El hombre nada más se corta ese pelo y anda en zapatos normales y está feliz y yo no. O sea, siempre había como esa injusticia, ¿sí me entiendes? Pero nunca había analizado que son como tres corrientes muy distintas.
Mi mamá está escuchando y entonces ella dice que a la mujer que le toca ir a trabajar le exigen que se pongan tacones o falda o las uñas bien arregladas, el Ah, sí. todo eso. Es que eso fue un caso eso fue en 1900, el caso de, en 1989 y 90. Que ahora no sé pronunciar el nombre de la señora, pero sí sería bueno como después también crear como debates, reuniones y debates. Por ejemplo, ese caso en donde le exigía a la mujer que se arreglara y que se vistiera, que caminara, y le decía que el único problema era ese, que si ella caminara y se arreglara, todo estuviera perfecto. No, y también otro punto que uno tiene una lucha es que, por ejemplo, le exigen a uno que tiene que trabajar, pero sin embargo también te exigen que tú llevas como esa carga mental y física del hogar, ¿sí me entiendes? Porque tú puedes llegar junto con tu marido cansados los dos, pueden tener hasta el mismo horario, pero la mujer es la que tiene que pensar qué va a hacer la cena, tiene que revisar si, por ejemplo, la persona encargada de la casa hizo todo bien, tiene que revisar si la niña o los hijos se sienten bien, si hicieron las tareas. O sea, esa carga también me parece muy injusta. Sin saber y entender esta otra tendencia, yo también luchaba con eso. O sea, me parecía muy injusto esa diferencia que solo por ser el hecho de ser la mujer, entonces a mí me toca estar pendiente. Que si está enfermo, entonces a mí me toca así. ¿Sí me entiendes? No me parece justo. Y Que yo de, sigo estos temas y me dan ganas como de pelear. No, mentira. no, no, mira que hay un podcast de mujeres de Argentina y ellas es por la tendencia de feminismo radical y ellas hablaban precisamente también de eso, que porque les tocaba las funciones, o sea, que tras de que llegaba del trabajo cansada, le tocaba que hacer la comida, que atender los hijos, que tras del hecho lavar, o bueno, varias cosas. Sí, cuando tú a veces discutes estos temas y sin conocimiento, o sea, yo hablo de mi experiencia desde mucho antes de, de estudiar estos temas ahora aquí en el movimiento. Y siempre me ha parecido como injusto. Entonces, por ejemplo, yo a veces decía, pero entonces este feminismo, estos logros, aparentemente logros, lo que han hecho es darle más carga a uno. Porque entonces ahora, tras que tengo que trabajar, tengo que hacer esto también, ¿sí me entiende? Igual tengo que seguir haciendo esto. O sea, yo lo veía como una carga, ¿ya? Porque es que es así, a la mujer se le exige, entonces ahora, como ya las mujeres trabajan, y las profesiones y todo eso, entonces tú tienes que trabajar, dar para el hogar igual, pero igual sigues teniendo esa carga, o sea, eso no se ha podido derrumbar y que sea más bien como un equipo. Porque yo sugiero que el matrimonio o la pareja, el hombre y la mujer, debería ser un equipo, o sea, miti, o sea, todo igual. A veces yo pienso, por ejemplo, cuando uno está solo con otra mujer, por ejemplo, yo a veces he estado en ciertos periodos con mi mamá sola y no tenemos ese tema del género ni nada. Todo funciona como bien ya. A ver, porque no tenemos ese problema de esa desigualdad. Entonces, tú trabajas, yo trabajo, bueno, yo hago esto, tú haces lo otro, o sea, tenemos como ese chip y nos dividimos como todos y no se siente esa carga. Por eso es que también, no me acuerdo dónde fue que leí, que las parejas homosexuales hay menos problema de desigualdad, ¿ya? Porque no tienen como ese rótulo de que hombre-mujer, no. Entonces, por ejemplo, una pareja de lesbianas no tienen eso, entonces las funciones se las dividen por igual, o sea, lo tienen como, o sea, ese es algo que les sale innato, natural, de que no tienen, que no le ponen una carga más a una que a la otra, y me imagino que también en parejas de hombres homosexuales tampoco. En ese sentido, un estudio demostró que las parejas homosexuales tienen menos discusiones por desigualdad.
Sí. Sin embargo, también es el tema de, creo que eso también se debatía, pero de qué punto era que la, por ejemplo, entre lesbianas, a veces una tomaba un rol o el otro, y me hace semejanza como un poco al tema que se vio de Grecia, de que desde ahí se pegan de la homosexualidad y cómo lo ven. Pero también lo que hablaban de las mujeres que, en el radicalismo de las mujeres que son transgénero y que no las ven como iguales. Ah, y me hiciste acordar de algo que vi de una psicóloga que sigo, y decía que también la igualdad que se ha propuesto, entonces ella hace como rules. Y ella decía que la mujer, si quería la igualdad, tenía que pagar la mitad. Y es algo que los hombres inventaron para decir, ah, bueno, quiere la igualdad, pague la mitad. Entonces, decía que eso no es un entendimiento correcto, porque la mujer gana menos, porque, o sea, si me hago entender, me hiciste acordar ahorita de eso. Sí, sí, ese es otro punto, también me hiciste acordar de eso. Sí, y lo más triste es que hay hombres que se aprovechan de eso. Sí, Y esa no es la esencia, y ese no es el verdadero cambio. Ah, bueno, cuando hablábamos de la primera ola, aquí haciendo un punto importante, eh, cambiando un poco como el sentido de la conversación. Cuando hablábamos de la primera ola y esa reforma y esa revolución, por ejemplo, al vestuario y la foto que enseñó la anciana Tess en el video, que era yo no dibujo bonito, pero bueno, era como la, la falda hasta acá, No estoy Pero no se proyectando. ve, no se ve, Cindy. no se ve nada. No, Otra vez se fue la pantalla. Déjame otra vez. Ahora sí. Sí, ahora sí. Por ejemplo, este tema del vestuario, que yo me acuerdo que lo leímos mucho en el libro. ¿En qué libro era, Yesenia? Yo no me acuerdo. El libro, yo me acuerdo que yo lo leí todo porque cuando iniciamos con el tema del pantalón. Ujú, pero no, no recuerdo. Entonces usaban el pantalón y como la falda hasta arriba. ¿Sí recuerdan ese vestido? sí, sí, que fue como en los tiempos de la hermana Elena. Sí, es que la hermana White estaba en esa época de la primera ola, ¿ya? Donde se luchaba, o sea, si uno, o sea, me gustó como ese punto que la anciana Tess le da a a la hermana White y, y no, o sea, como tener claro eh, cómo era ella, ¿sí me entiende? Y no como juzgar ahora y decir que la hermana Elena G. de White no era, o sea, tenía un punto errado o algo así, ¿ya? Porque a pesar de que en la primera ola las mujeres luchaban por este vestuario porque la dejaran usar pantalones y la hermana White no tenía esta lucha, no se vestía como ella. Si tú analizas, la hermana White tampoco luchaba por ese estándar de belleza. Ese estándar de belleza de las faldas súper pesadas acá, con unas cositas acá. Yo no dibujo bonito. No sé ni cómo hacerle. Así con la cinturita bien delgada, el corcel. O sea, la hermana White tampoco luchaba con ese estándar. ¿Ya?
O sea, ella no era ni una cosa ni lo otro. Sin embargo, ella sí fue muy revolucionaria para su tiempo porque, por ejemplo, ella decía que si un hombre y una mujer se educaban, o sea, le dio como fuerza a a esa independencia de pensamiento de la mujer, ¿ya? O sea, ella logró y entonces eh, o sea, ella habló del pensamiento independiente, de que no se basaba, ella no se basó en los estándares de belleza, o sea, no estaba como en el otro extremo, y, y eso era muy revolucionario para su tiempo, porque es que así como hoy en día se le exige a la mujer que tiene que estar delgada, bonita, que tiene que usar este tipo de ropa, que la moda, que el cabello, que no puede estar desarreglada, que el maquillaje, también en su época también era igual, igualito que el corcel, o sea, con otras cosas, pero era lo mismo, ¿ya? Entonces, ella fue muy revolucionaria a pesar de que si tú la comparas con la feminista de ese entonces, ella no era feminista, ella sí fue revolucionaria, entonces la anciana Ted dice que ella fue mucho mejor que la feminista en sí, ¿ya? Porque ella no se basaba en estándares de belleza, ella le dio una importancia a la mujer, y habló de la independencia de pensamiento, o sea, como de tu identidad, de que, o sea, tú sabes que hay muchas mujeres que van seguidas como a lo que hacen el marido, lo que piensan el marido, no, sino de que la mujer tiene esa libertad de elegir, de como de pensar, de tener su identidad propia, su relación íntima con Dios y eso. O sea, eso me pareció como muy interesante del tema, porque obviamente eh, por lo importante que es Elena G. de White para nosotros. Entonces, no, o sea, como no, o sea, se busca de no comparar a Elena G. de White con el feminismo o sea, no se puede, o sea, no compararla con el feminismo de la sociedad, porque bueno, Elena G. de White tenía lo que explicaba sus características. Sin embargo, en la sociedad, en ese mundo de la no religión, del adventismo y eso, las mujeres tenían su lucha y estaban luchando. ¿Ya? No sé si tienen otro punto. Hay algo que me pareció como, como impresionante, que la anciana Tess habla y dice que cuando, que por ejemplo, que la ropa, el maquillaje, las revistas de mujeres. Esas son cosas que hacen que tu cerebro se muera. Así lo dijo. O sea, eso me impresionó mucho. Y entonces esto lo que en sí lleva a que te enfoques solo en el cuerpo. Y entonces tú le das valor a cómo te ves solamente. O sea, para ti lo valioso es la apariencia. Y no miras como otras cosas. Y ya sabemos que no es la apariencia. No sé si tienen otro comentario, otro punto. No, solo decir que, bueno, que es muy interesante
revisar todos estos conceptos y son muchas las estructuras mentales con las que uno mismo tiene que pelear para romper muchos estándares, ¿no? Sí, pero es muy impresionante. La verdad es que cuando tú estudias y comienzas a leer sobre esto, te queda como una confusión mental, ya porque es que, claro, ya tú no, tú ya no tienes como claridad el motivo, porque a veces creo que no es tanto como hacer las cosas, sino el motivo con que las haces, digo yo acá. Obviamente tiene que haber unos cambios, o sea, como unos cambios de raíz, pero pueden haber motivos no correctos en ciertos aspectos. Por ejemplo, eh, eh, por ejemplo, lo que tú explicabas ayer de cómo leemos, o sea, y ese escrito, por ejemplo, el lenguaje, el castellano es muy machista, ¿no? Lo que tú decías ayer, Yesenia. Sí, O sea, por ejemplo, en la última frase, que entendíamos que se refería a la humanidad, pero decía hombres. sí. O por Y ejemplo, a mí me ha ese, pasado con Luciana. Dime. no, que ese tema también lo estudiamos con Jessica respecto a cómo al uso del lenguaje inclusivo, que también tenemos muy arraigado el tema de incluirnos por el ladito cuando está la palabra hombre o niños. Ya como mujeres hemos aprendido ese sometimiento también, que no, ahí estamos. Exactamente. Eso es lo que, sí. Porque a veces con los niños uno le pasa eso. Porque yo en X tema, cualquier cosa le explico a Luciana, no, que los hombres, hablando como de la naturaleza, el hombre, la humanidad. O sea, le digo el hombre, entonces Luciana, ah, el hombre y la mujer. O sea, sí me entiende, Luciana no entiende eso todavía. Entonces yo vengo y le, o sea, está incorrecto lo que uno hace o lo que yo hacía. Dice, no, es que hombre también puede ser hombre y mujer, ¿sí me entiendes? O sea, Sí, uno le va enseñando eso sin darse cuenta a los hijos. Por ejemplo, también otro punto que hacía era como que se llegó la época del diluvio, la anciana te mencionó que se llegó la época del diluvio y habían 4 mujeres en el arca y solo de ellas se sabe a quién pertenecía. O sea, es como muy triste, ¿verdad? O sea, es tanto es como si la mujer fuera sido como ignorada siempre. O sí, sea, no hay nombre, no hay nada, era esto, era lo otro, hizo esto. Eso no se muestra. Sí, ha sido invisibilizada. Exactamente. Hemos. Eh, Hemos sí, que, por ejemplo, yo me vi la serie de Bolívar y Simón Bolívar fue un hombre muy importante y logró mucho eh, y tenía un concepto de libertad que, o sea, que me impresiona, ¿sí me entiende? Como ese ideal y le vi como muchas cualidades bonitas porque él dejó y él perdió toda su fortuna por luchar por la libertad y él quería la libertad de los negros y él quería que todos fuéramos iguales, ¿sí me entiendes? Tenía como ese ideal que a veces eh, claro, es que él fue un revolucionario, o sea que para esa época era muy revolucionaria ya, porque tú puedes entender esa libertad y esa igualdad ahora, pero yo creo que antes era como más difícil y él tenía eso. Pero cuando tú miras en la historia, también hubieron mujeres que hicieron eso. Por ejemplo, la compañera Manuelita Sáenz también hizo tanto y tenía este mismo pensamiento. Eh, y cuando yo me vi la serie y me comencé a leer la historia,
de ella y, o sea, solamente por mucho tiempo enfocaron lo que hizo Manuelita Sáenz como la amante del Libertador, ¿sí me entiendes? O sea, solamente esa parte sexual y ya. No, o sea, no le dieron como esa importancia a todo lo que ella logró, porque ella luchó en batallas, ella se instruyó, ella sabía idiomas, o sea, ella sabía francés, inglés y el español. Ella tenía esos ideales también de la libertad, ¿sí me entiende? Y como hacía como cosas de hombre, era muy maltratada, castigada y marginada por la sociedad. Entonces, como dice Jessie, que, o sea, es invisible, o sea, cuando yo estudié la historia en el colegio y como yo viví en Santa Marta y está la Quinta de San Pedro, yo iba mucho a la Quinta de San Pedro, Alejandrino. Entonces, siempre fui como muy afín a esa historia de Simón Bolívar y eso. en- y yo me acuerdo que cuando hacíamos como el recorrido turístico y explicaban de Manuelita Sáenz, solamente hablaba era de eso, le decían, no, la amante del Salvador, no sé qué, y ya. O sea, muy por encima, o sea, si El Salvador dicen el 100% de lo que él hizo, de Manuelita dicen solo como el 10%. Y entonces eso me parece como muy injusto, ¿ya? Y también había otras mujeres en esa época también que lucharon, por ejemplo, la Pola también que luchó, aunque la Pola yo creo que sí le dieron un poquito más reconocimiento. Pero es como dice Jessie, o sea, la mujer siempre es como invisible todos esos logros que hace. Y si iba en contra del estándar o de lo que era, entonces las mataban, las castigaban, como le pasó a la francesa que habló de los derechos de la mujer. Sí, así es. Hay una frase que se dice al final y me pareció muy como contundente, como muy fuerte, pero wow, que, o sea, como que te hace reflexionar. Eh, y dice así, dice que, eso lo dice el ancianato, las mujeres de nuestra sociedad están forzadas diariamente a competir por la aprobación masculina, esclavizadas por los estúpidos estándares de belleza que nosotros mismos estamos condicionadas a tomar en serio. Entonces con esta frase concluyo el tema y yo creo que es un tema que da para mucha reflexión. Sí, es verdad. Muchas gracias, Cindy. Gracias, Cindy. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta mañana, eh, porque nos permite tener estos medios tecnológicos donde no importando de qué lugar estemos, podemos reunirnos y compartir ideas y tratar de crecer, Señor, en conocimiento. Señor, te pedimos que sea tú ayudándonos a cada uno eh, y a cada uno de todos de las personas del movimiento para, para entender y desaprender todo lo que tenemos arraigado, que, o sea, que no nos deja llegar a esa igualdad, que no nos deja eh, seguir avanzando, Señor, y, y comprender más las luchas que han habido en esta sociedad, Señor. Ayúdanos también a ser fuentes de luz para las personas que están a nuestro alrededor y, y que con mucho amor demos a entender nuestra perspectiva, nuestro punto, Señor. Eh,
Estamos en un momento tan crucial donde se está definiendo el destino de cada quien, Señor. Ayúdanos, Señor, porque cada vez más es más difícil el cambio. Todo te lo pedimos, Señor, no habiendo mérito de nosotros, sino en tu